10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, con el primer domingo de Adviento inicia el año litúrgico y la Iglesia nos ayuda en este tiempo a reflexionar sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las 2 primeras semanas del Adviento se dedican muy particularmente a reflexionar sobre la venida última de Jesús, su parusía, invitándonos a estar siempre preparados, mientras que las 2 últimas se dirigen más concretamente a la preparación de la Navidad, de la conmemoración de aquella primera venida de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Ahora bien, durante todo el Adviento reflexionamos también sobre este constante venir de nuestro Señor Jesús a través de la acción de la Iglesia, de los sacramentos, de la predicación, de la fe. Este domingo, en la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, se nos resume, me parece a mí, de manera extraordinaria, el sentido del Adviento. Quisiera comentar algunas frases que he organizado de la siguiente manera. Esta lectura, tomada de los capítulos 63 y 64 de Isaías, nos presentan en primer lugar cuál es la situación del hombre sin Dios. Dice el profeta: nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. La primera realidad del ser humano cuando no tiene a Dios, cuando no tiene la presencia viva de Dios en su corazón, es el pecado. El pecado hace que nuestro corazón se dañe y que seamos rebeldes a Dios, que no acojamos su voluntad. A continuación, en la siguiente frase que he escogido para explicar la situación del hombre sin Dios, la realidad del pecado se hace ver de una manera plástica, concreta. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Realmente es una expresión muy viva, ¿no? Imaginemos el peor trapo, el más sucio, después de limpiar el baño público más concurrido, ¿no? Nosotros éramos este trapo asqueroso, sucio, que no tenía aparentemente ninguna dignidad. A continuación, el profeta utiliza otra imagen. Todos estábamos marchitos como las hojas. Es decir, en nuestra existencia, la existencia del hombre que no tiene a Cristo en su corazón es una existencia marchita, una existencia seca, que no tiene vitalidad. Y la siguiente imagen: nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Es decir, que nuestra vida sin Cristo no tiene peso, no tiene como capacidad de permanecer, de estar de pie, sino que va con el viento sin ninguna capacidad de sostenerse. Y el resumen de lo que esto significa nos lo dice el profeta de la siguiente manera: nadie invocaba tu nombre, nadie se levantaba para refugiarse en ti. Estábamos como trapo asqueroso, estábamos marchitos, estábamos a la deriva, justamente porque era imposible invocar plenamente el nombre de Dios sin la presencia de Cristo en medio de nosotros. Esta situación del hombre sin Dios da fundamento a la súplica que encontramos en la lectura, una súplica realmente poderosa y preciosa y que es como el corazón del Adviento. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Después de constatar cómo vive el hombre sin Dios, la súplica que nace espontánea es esta: ojalá rasgaras los cielos y bajaras. ¿Qué significa esto? El anhelo de una presencia divina, pero fuerte, radical, que rasgue el cielo, es decir, que traspase el ámbito de lo divino e inunde el ámbito humano con su presencia. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia, o sea, con una presencia poderosa, una presencia profunda. Ahora, ¿en base a qué puede el hombre pedirle a Dios algo tan radical como que rasgue el cielo y baje? O sea, como que ¿con qué derecho, digamos así, el hombre puede pedirle a Dios algo tan grande? ¿Cómo podemos ser como tan imprudentes, tan confianzudos para pedirle a Dios algo así? La misma lectura de Isaías nos da el fundamento para poder pedir esto. Derecho no tenemos ninguno, pero sabemos a quién se lo pedimos. En 2 ocasiones se hace este mismo razonamiento. Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor,
Ese es tu nombre desde siempre. Así comienza la lectura y termina de forma muy parecida. Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de nuestras manos. Como tú eres nuestro Padre, como tú eres aquel que nos ha formado, como tú eres nuestro Redentor, el único que se preocupa realmente por nosotros, en base a eso podemos suplicarte que rasgues los cielos y desciendas. Y en el corazón del fragmento que hemos leído se encuentra, en cierto modo, la respuesta que Dios ha dado. Descendiste, y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en Él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Es una respuesta poderosísima, ¿no? Dios efectivamente responde la petición y desciende. Desciende de una manera fuerte, que los montes se estremecen con su presencia. Sabemos bien que la respuesta a este clamor del hombre sin Dios ha sido la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Él ha venido en su encarnación, con su nacimiento, a darnos justamente una presencia de Dios especial, poderosa, grande, aún bajo el signo de la humildad. Esta petición se ve renovada en el Salmo. Si nuestro Señor Jesucristo ha venido con su encarnación a estar en medio de nosotros y darnos su gracia, pero aún le queremos pedir que se manifieste más plenamente, sabiendo que esa manifestación definitiva coincide con el final de los tiempos. Por eso en el Salmo 79:80 rezamos: escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. El hombre una vez más que suplica, ¿no? Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Esta imagen es muy bella porque Israel se presenta siempre como la viña de Dios. Y el pueblo, el hombre, el ser humano, la iglesia, suplica: visita esta viña que tú has plantado. Visita la cepa que es plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Tú nos has creado, tú nos has redimido. Te pedimos, Señor, que des consumación a la historia, que vengas. Vemos ya cómo definitivamente la venida de nuestro Señor Jesucristo no es para nosotros un tiempo de desesperación o de angustia, a pesar de los signos de tribulación que puedan precederla. No, es un tiempo de profunda esperanza. Esperamos que venga el Señor y suplicamos que venga, pero suplicamos no como quien no tiene cómo prepararse para la venida de Jesús, sino con todo lo necesario para prepararnos. Caigamos en la cuenta de aquello que dice San Pablo en la segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios. Dice lo siguiente: porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don, ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros esperamos que el Señor venga, pero nuestra espera no es una espera ni triste, porque no tenemos lo necesario para prepararnos, ni debe ser una espera confiada en el sentido de que no hacemos nada para prepararnos. No, tenemos los dones que necesitamos. ¿Y qué tenemos que hacer? El mismo San Pablo responde. Continúa la lectura: Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Es decir, tenemos que mantenernos irreprochables, con una esperanza activa, con una preparación de nuestro corazón, de tal modo que estemos realmente listos para recibir a Jesús. Esta manera de pensar, esta ansia de que venga nuestro Señor, viene alimentada por las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo, que leemos en el Evangelio. En el Evangelio nos encontramos con un fragmento del discurso escatológico de Jesús en el Evangelio de Marcos, que es aquel que leeremos prácticamente durante todo este año B. Comienza así, Marcos 13:33. Estén atentos y velen, porque no saben cuándo será el momento. Estén atentos y velen, agriupneo, o sea, hagan vigilia, dejen de dormir, despierten. ¿Por qué? Porque no saben cuándo va a ser el momento, no saben cuándo será el kairos. Y esto es importante, todos deseamos que venga el Señor,
pero no sabemos cuándo será. En el versículo precedente, en el 32, justamente Jesús había recordado que nadie sabe cuándo va a venir el Hijo del Hombre. Por lo tanto, tenemos que estar siempre preparados. Nosotros siempre tenemos esta inquietud como de noticia, ¿no? Queremos saber el día y la hora. Jesús lo que quiere siempre es que estemos listos para su venida. Es como un hombre que al marcharse de su tierra y dejar su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele. Aquí, casi sin darnos cuenta, en el versículo 34, se nos dice qué es lo que necesitamos para prepararnos para este día del cual no sabemos exactamente cuándo será. Jesús pone la comparación, el símil, de un hombre que se va lejos de su tierra y sin embargo da a sus siervos tres cosas. En primer lugar, les da ten exousian, les da la autoridad, las atribuciones, les da la autoridad para poder preparar su venida, para hacer aquello que tienen que hacer. El Señor no nos pide que preparemos su venida a ciegas, nos ha dado la exousia, la autoridad necesaria para poder hacerlo, autoridad que confiere a los que guían la iglesia, a los pastores, pero también autoridad que nos da cada uno de nosotros para poder guiar nuestra vida hacia buen fin. Y luego de hablar de la autoridad dice que da a cada uno su trabajo, ¿no? Ekasto ton ergon autu, a cada uno su obra, su ergon. El Señor nos pide que nos preparemos sabiendo que tenemos la autoridad, es decir, el poder, la potestad de dirigir nuestra vida hacia Él, nos encarga a cada uno nuestra actividad. Tenemos cada uno nuestra responsabilidad, nuestra vocación, el lugar donde Dios nos ha puesto con las personas que están a nuestro alrededor y tenemos que cuidar de la mejor manera nuestra vida. Y luego dice, y le encarga al portero que vele. Es decir, junto con tener el poder para guiar nuestra vida hacia Dios y tener la responsabilidad que cada uno tiene que cumplir, tenemos la necesidad de ser este portero que vela. Y es la primera vez aquí en nuestro fragmento que aparece el verbo gregoreo, que va a ser muy importante, que significa justamente velar. Después de decir que al portero se le encarga la acción de velar, inmediatamente en el versículo 35 Jesús ya da la orden. Gregoreiteun, velen pues, porque no saben cuándo volverá el Señor de la casa. No saben si vendrá en la tarde, a medianoche, al canto del gallo o de madrugada. Por eso hay que estar velando, hay que estar despiertos. No sea que, viniendo de improviso, sin aviso, de momento menos pensado, los encuentre dormidos. Nos damos cuenta cómo Jesús nos ayuda a comprender que una actitud fundamental del cristiano es vivir esperando la venida del Señor. No podemos vivir dormidos, confiados, sin dejar de velar sobre nuestra propia vida. En la espiritualidad cristiana, velar significa estar vigilante para quitar de nuestra vida todo aquello que no es del Señor, todo obstáculo que no le permita llegar a nuestra vida y estar preparados, listos para el momento en el que nuestro Señor nos quiera invitar. Tenemos que velar, estar preparados y listos para todo aquello que el Señor nos quiera decir. Y bueno, de esta forma nos preparamos de manera correcta. Entonces, repito, la actividad propia del cristiano, el cristiano debe estar siempre listo para cuando venga su Señor. Y el Evangelio termina con esta indicación del versículo 37. Es muy interesante porque Jesús se encuentra en este discurso escatológico, está hablando a los 4 primeros discípulos, a Simón, Andrés, Santiago y Juan. Pero de repente como que se dirige también al lector y dice, lo que les digo a ustedes, les digo a todos. Gregoreite, velen. Y esta advertencia, esta petición de Jesús traspasa sin duda todos los siglos y llega hasta nosotros. El Señor nos pide ahora que velemos, que estemos listos, pues no sabemos en qué momento va a llegar. Listos para su última llegada, para la parusía, listos para nuestra parusía personal, para nuestra muerte, pero también listos para acoger toda venida de nuestro Señor. Es decir, para acoger las veces que toca las puertas de nuestro corazón, para ayudarnos a creer más en Él, a vivir más plenos. En resumen, el hombre que vive sin Dios se destruye, como hemos escuchado en la primera lectura. Por eso debemos rogar que venga el Señor,
como hacía también Isaías y en el Salmo, recordando que, como nos decía San Pablo, tenemos todo lo necesario para esperar su venida. Y finalmente, por eso tenemos que estar en vela, listos, preparados, no dejando para después aquellos cambios que tenemos que hacer hoy. Que Dios los bendiga.